Amada Iglesia, muy buenos días. Como siempre, un gozo, un gusto, un placer el que nos podamos conectar. Bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra del Señor y bienvenidos a su Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, La Promesa del Padre, en este tiempo de intimidad e influencia con el Señor. Y hasta el último día de nuestro año 2020, vamos a estar recordando y repitiendo el versículo con el que el Señor nos enfocó en este año. Así que una vez más lo vamos a intentar allí de memoria. Por favor, usted repita el versículo, a ver hasta que ese versículo se nos haga carne en nuestras vidas. Vamos a repetirlo juntos, así que Hechos capítulo número 2, versículo número 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos. Qué bueno, ya no lo sabemos. Ahí todavía en la última parte siempre hay algo que se nos cuelga, pero ya lo vamos mecanizando y memorizando de una manera perfecta. Y les animo a que sigamos memorizando la Escritura. Ese es un buen ejercicio realmente que podemos hacer. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir en este día la palabra del Señor. Y como a manera de introducción, pues sí les quiero decir algo. Yo en este año, a través de toda la pandemia, sí he podido sentir que Dios tiene un propósito muy específico. Y es que realmente cada uno tome posición, cada uno tome su decisión, cada uno se ubique donde le corresponde, como le corresponde. Ese fue un tiempo y ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo de buscar la intimidad con el Señor. Y entonces la pandemia planteó una discusión muy profunda acerca de, oiga, si privilegiamos la salud o si privilegiamos las finanzas, y de alguna manera como polarizó la cosa y polarizó la discusión. Pero detrás de todo esto yo entiendo, Dios realmente sí quiere ubicarnos, Dios sí quiere realmente que tengamos cuáles son nuestras prioridades, las prioridades de nuestra vida. Y esas quedaron de manifiesto a lo largo de la pandemia, y en lo que va de este tiempo, pues quedan bien marcadas las prioridades que afectan verdaderamente nuestra vida. Por eso, hoy vamos a compartir el tema que le hemos puesto por nombre: un asunto de prioridades. O asunto de prioridades, como usted quiera, como usted lo vea, pero el punto es poder hablar nosotros de lo que Dios quiere que nosotros pues tomemos posición en respecto de nuestras prioridades, que las tengamos claras, nuestras prioridades. Ahora, para hablar de ese tema, voy a usar un pasaje de la Escritura muy conocido. En estos días he tratado de usar en nuestras enseñanzas pasajes de la Escritura muy conocidos. Y yo creo que este es uno de los pasajes más conocidos. Este pasaje tiene que ver con un momento en la vida de Jesús, cuando Jesús viene bajando hacia Jerusalén, viene llegando de norte, hablando de norte a sur, pues viene hacia Jerusalén, y entonces Él entra en una aldea. Esta aldea, pues la Biblia aquí en este pasaje no lo muestra, pero esa aldea tiene que ver directamente con Betania. Y esa aldea, pues allí vivía una familia a quien Jesús quería mucho, una familia muy amada por Jesús. Ustedes recordarán, esta familia estaba compuesta por Marta, estaba compuesta por María y su hermano Lázaro, el mismo Lázaro que Jesús resucitó. Eran tres personas realmente que Jesús amaba mucho, eran muy cercanos a Jesús. Ahora, en la Escritura nosotros vemos que Jesús se reunió en esta casa. Él participó de eventos en la casa de Marta, María y Lázaro, por lo menos en 3 ocasiones. Pero vamos a mirar la ocasión particular que está allí en el libro de Lucas, en el capítulo número 10, el versículo número 38. Dice la Escritura de esta manera. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús,
oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, esta es una escena, creo yo, que muy familiar, muy parecida a la de cada habitación, a la de cada casa, a la de cada familia. Esta es una familia común y corriente. Pues Jesús viene hacia Jerusalén, él opta por entrar en esta casa, saludar, visitar a esta familia que él amaba tanto, y entonces allí nos encontramos. Primero que todo tenemos que destacar a Marta. Marta quizás era la mayor de la casa, la mayor de la familia, tal vez por eso la Biblia la enumera o la nombra como en primer lugar. Quizás ella era la mayor y por lo tanto como la encargada de la casa. A la larga la palabra Marta en un sentido quiere decir señora, es decir, la ama de la casa. Y esta Marta, pues ella muy preocupada, ella recibe a Jesús. Allí ella es la encargada de expresar la hospitalidad, ella es la encargada de hacer sentir pues bien al anfitrión, al visitante, al huésped que los visitaba, y entonces pues ella asume la responsabilidad. Estaba en esta casa también Lázaro, pero la otra persona que nos llama la atención es María. Y María se nombra aquí en la escritura, en este pasaje de la escritura, como sentada a los pies de Cristo. ¿Cierto? Dice aquí, ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y la posición de sentarse a los pies pues tenía que ver directamente con ser discípulo, ser enseñado por un maestro. Era la posición acostumbrada de los discípulos. Ahora, vale la pena resaltar aquí el atrevimiento de María o la cercanía de María, porque realmente esa era una posición muy especial para los hombres, para los discípulos. Pero esta de alguna manera era cercana a Jesús, y entonces ella se sienta a los pies del maestro allí a escuchar. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? ¿Y qué es lo que yo no quiero hacer? He escuchado muchas enseñanzas acerca de este pasaje de la Escritura en donde se compara a Marta con María, y depende del perfil de que se esté enseñando o se esté predicando, pues una sale perjudicada más que la otra, o ayudamos más a Marta o ayudamos más a María. Y entonces pues yo creo que en la vida cristiana, en la vida devocional, pues se requiere tanto Marta como se requiere María. Es verdad que requerimos manos para trabajar, para hacer la obra, pero también es verdad que requerimos de corazón para hacer la obra. Entonces necesitamos manos y necesitamos corazón, ¿vale? O sea, hoy no estoy como en la idea de compararlas, porque pues no. Ahora, lo que sí me interesa es que observemos que Marta, en su afán de atender bien al Señor, porque ella, créanme, ella también quería escuchar al Señor, de eso no hay duda, y ella se veía impedida porque María pues no le había ayudado, según ella, lo suficiente. Y entonces esta pues va y hace el reclamo y como que diciéndole al Señor: oiga Señor, mire, dígale a esta que me ayude en lugar de estar ahí sentada. ¿Cuántas Martas no tenemos por aquí? ¿Cierto? Que pues no está mal una cosa ni la otra realmente. Necesitamos de las dos. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Realmente aquí estamos viendo es un conflicto en las prioridades. Un conflicto en las prioridades, porque Jesús no está ni reconociendo lo bien de uno y lo mal de otro, sino que Jesús realmente no se pone, como tantas veces lo hizo, él no se va a poner a darle la razón a una persona y quitársela a la otra, sino que Jesús toma la línea real, el verdadero equilibrio, que es el que yo creo que necesitamos, y en cuanto a las prioridades, pues cuanto más. ¿Y por qué? Porque pues aquí no podemos realmente nosotros hablar de lo mal que estaba haciendo Marta al preocuparse por arreglar la casa, porque cuánto importante es eso. Atender bien a los invitados, pues cuán importante es. Y en este tiempo de Navidad en que Jesús viene a nuestros hogares,
Oiga, ¿será que Jesús está más preocupado de cómo nosotros lo vamos a recibir? Y si le vamos a dar el sancocho o la lechona, o si preparamos los tamales y nos afanamos ahí haciendo tamales, o Jesús está esperando más bien que disfrutemos de este tiempo de Navidad. ¿Será que es más importante si ponemos luces o no ponemos luces, o si más bien compartimos y más bien nosotros disfrutamos del mensaje de la Navidad? Jesús está llegando a nuestras casas como llegó en este día a la casa de Marta y de María. Y entonces ahí están nuestras prioridades. Entonces, número uno, ¿qué es lo que pienso que nosotros sí debemos hacer? Número uno, debemos establecer, definir claramente nuestras prioridades, definir las prioridades que nosotros tenemos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y mire, a lo largo de la pandemia hemos podido ver las prioridades de las personas. Y claro, tenemos que reconocer que hay cosas que tenemos que hacer y las vamos a hacer, pero el hecho de que nosotros antepongamos una cosa que sobre otra no quiere decir que esa sea la realidad de las prioridades. Necesitamos definirlas. Y Jesús, ustedes conocen este pasaje muy bien, Jesús dijo: una sola cosa le es necesaria. Y ahí es donde yo quiero tener mi punto en esta mañana. ¿Por qué? Porque Jesús definió una cosa como necesaria. Y es que hay en la vida muchas cosas que son importantes. Muchas cosas son definitivas, inmensamente importantes. Pero Jesús está diciendo que hay solo una que es necesaria. Solo una es necesaria. Y entonces podemos ver qué cosas son importantes. Oiga, por ejemplo, es importante casarse, muy importante. Es una decisión importantísima en la vida. Pero si uno no se casa, a la larga tampoco se muere, ¿cierto? Es importante, pero no es definitivo. No es inmensamente necesario. Ahora, pues, usted puede tomar el curso que quiera para aprender a dejar de respirar. Pero créame que ese curso, si lo aprovecha y si lo pasa, pues seguramente se muere, porque todos necesitamos respirar para poder vivir. Es más prioritario respirar que casarse. Necesitamos ver que hay cosas que son más importantes unas que las otras. Ahora, para hablar de establecer nuestras prioridades, yo sí quiero llevarlo a usted a que reflexione y que tome una decisión clara y que defina que usted realmente es un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. Eso realmente es usted y soy yo. Y entonces por eso nuestra vida espiritual es pero tan importante, tan prioridad. Y el espíritu no vive con arroz y frijoles. El espíritu lo tenemos que alimentar de una manera muy especial, una manera que sí es necesaria. Dice Jesús mismo dice por allá en el libro de Juan, en el capítulo número 6, el versículo número 63, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mis amados hermanos, necesitamos alimentar nuestro espíritu. Y como les dije, no se trata de arroz y frijoles. Ahora, si usted alimenta su espíritu solo cada 8 días, cuando veníamos a la iglesia, o cada 8 días cuando ve el culto por el YouTube, o hermano mío, no nos digamos mentiras, cada vez que puede verlo, pues qué tan alimentado puede estar su espíritu. Puedo ver que algunos tienen un espíritu bastante flaquito, casi que raquítico, diría yo. Un espíritu muy poco, muy mal alimentado. Almuerce usted cada 8 días a ver cómo se pone de rosadito y de gordo, ¿cierto?
Necesitamos entender que es prioridad para nosotros alimentar nuestro espíritu. Claro, era prioridad para Marta hacer un buen sancocho para atender al Señor, pero era prioridad de María más bien escuchar la palabra de vida que el Señor podía dar. Yo sé, mis amados hermanos, que es prioridad, es muy importante para nosotros trabajar y hacer fortunas y desarrollar empresas. Eso es muy importante, pero prioridad es nuestra vida espiritual y no la podemos nosotros dejar por ahí. Necesitamos ver lo importante que es para nosotros nuestra vida espiritual. A veces el punto es que nosotros damos prioridad a las cosas que vemos porque las vemos y desechamos o dejamos en segundo o tercer lugar las cosas que no vemos. A veces nosotros pensamos que la respuesta a la pandemia viene de lo que vemos, pero les aseguro que la Escritura dice claramente que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no vemos? La palabra del Señor. Entonces necesitamos, mis amados, hacer claridad en esto. Necesitamos, mis hermanos, entender con claridad que es prioridad para nuestras vidas, nuestra vida espiritual. Que le prestes atención a tu vida espiritual. Estamos en Navidad y Navidad, mis amados hermanos, Navidad tiene que ver con ese tiempo en que Jesús viene a nuestras vidas. Jesús viene a nuestras casas. Y en nuestra casa, ¿cómo estamos recibiendo a Jesús? Ahora, hermanos míos, yo quiero recordar algunas cosas. A veces nosotros en algún tiempo Jesús fue casi, mejor dicho, lo más importante en nuestras vidas. Pero con el pasar del tiempo ya no disfrutamos la relación con Jesús. Y a personas a las que nosotros les presentamos a Cristo, ahora esas personas disfrutan de una relación con Cristo y para nosotros se nos ha vuelto una carga. Ya hacerle el sancocho, hacerle la lechona a Jesús, como que qué cartera. Y como que ya nosotros no disfrutamos la relación con el Señor, mientras que otros pues sí lo disfrutan. Hermanos míos, yo quiero decirles en esta mañana, es más importante nuestra vida espiritual, es más necesaria, esa va a la eternidad. Mientras que lo que nosotros vemos es temporal y aquí se quedará, mis amados. La pandemia puso de relieve esa prioridad, esa decisión que debemos tomar. Y yo no estoy diciendo ni trayendo carga ni culpa sobre su vida, diciendo que es que usted se dedicó a hacer plata. No, amado. Lo que yo estoy diciendo es que es prioridad la vida espiritual y que le prestemos un poquito más de atención porque ella es eterna. Hay un versículo que yo quiero recordar. Está en el libro de Lucas, en el capítulo número 9 y es el versículo 25. Jesús hablando con los fariseos. Dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y aquí está en el contexto Jesús de hablar de quienes lo iban a seguir y quienes no lo iban a seguir y quienes preferían quedarse. Y la Escritura y el renglón seguido dice que muchos decidieron más bien no seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Eso implica un costo que necesitamos pagar. Jesús acaba de decirles, oiga, el que quiera seguirme, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahora sígame. Y claro, cuando ven el costo que hay que pagar, porque no es fácil y necesita ser priorizada nuestra vida espiritual para poderla llevar a cabo, pues entonces la gente mejor resuelve apartarse, mejor resuelve irse. Estamos hablando de Marta y de María, de prioridades. Marta, preocupada por cómo atender al invitado, que el invitado se sintiera bien, muy bueno eso. Pero María, aprovechando ese momento específico que Jesús está ofreciendo, ese momento especial que Jesús está ofreciendo, y no quiero compararlas, no quiero decir una cosa mal y otra cosa bien, quiero decir asunto de prioridades. Ahora, cuando nosotros hablamos de prioridades, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones. Entonces,
en este sentido, pues revisemos nuestras emociones, porque son nuestras emociones muchas veces las que nos juegan una mala pasada, ¿cierto? Dice ahí, el versículo número 40 y el versículo número 41 dicen de esta manera: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Con muchas cosas, afanada y turbada. Ahora, hermanos míos, María estaba sentada, Marta estaba preocupada, ¿cierto? Hermanos míos, o te sientas o te preocupas. ¿O te preocupas sentado? Bueno, yo no sé qué cosa será más desesperante, pero el punto es que María estaba sentada a los pies de Jesús. Marta estaba turbada, estaba preocupada, estaba ansiosa, y pues Jesús aquí les habla y él le dice con cariño: Marta, Marta. Y note usted que aquí Jesús no está regañando a Marta, ni la está descalificando, ni le está diciendo: Marta, lo que tú estás haciendo no sirve o eso está malo. No, Jesús le dice: Marta, Marta. ¿Te acuerdas? De la misma manera que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén. De la misma manera que Jesús dijo: Simón, Simón, el enemigo ha pedido para zarandearte, ¿cierto? En un tono de preocupación, como más bien afectuoso, como más bien un tono familiar: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y es que a veces cuando nosotros comenzamos a fijarnos en muchas cosas, terminamos afanados y turbados. Entienda afanado y entienda turbado: desenfocado. Nos salimos del plan. Marta se salió del plan. Marta estaba ofuscada quizás, estaba perturbada quizás, estaba, hermanos míos, angustiada porque María no le ayudaba quizás. Y Jesús no está regañando a Marta. Jesús le está diciendo: Martica, Martica, ¿cierto? Así le está hablando Jesús a Marta. ¿Por qué? Porque ella perdió el rumbo. Marta perdió de vista el foco, y entonces la venida de Cristo, la venida de Jesús a su casa, se le formó un problema, una crisis que ella ya no pudo disfrutar. Y es que muchas veces nosotros ya ni disfrutamos lo que hacemos por el Señor, por estar, hermanos míos, en tantas actividades y en tantas cosas. Mire, Navidad, mis amados, lo importante es el regalo que vino a nosotros, la salvación, y esa salvación que nosotros podemos transmitir a otros. Los buñuelos, la natilla, los tamales, los viajes, los paseos, todas esas cosas, secundario, arandelas. Pero si eso te preocupa más, mis amados hermanos, estamos perdiendo el foco. Estamos perdiendo el rumbo, estamos quitándole lo importante a la prioridad que sí tenemos de nuestra relación con Jesús. No te estoy diciendo que si viajas estés mal. No te estoy diciendo que si organizas tu casa y que preparas los buñuelos y la natilla estés mal. Te estoy diciendo es que la disfrutes, porque la prioridad es el regalo que tú y yo tenemos. Se llama Jesús de Nazaret, es nuestra salvación. De eso es que se trata aquí. Marta perdió el foco y ya no disfrutaba la cosa. Marta perdió el rumbo. La venida de Cristo se le volvió una crisis, un problema, y ya no lo disfrutaba. María había escogido la buena parte. María había escogido lo mejor. Ahora, yo quiero ser muy honesto en este sentido. Y yo entiendo que las exigencias de la vida pueden sofocarnos. Que cuando miramos nosotros nuestras necesidades, vemos las pandemias, o esta pandemia que estamos enfrentando, cuando vemos las crisis en nuestras vidas, entonces nos desenfocamos. Jesús fue muy claro. En Mateo capítulo número 6, pues Jesús sí nos dijo que, oiga, nos afanamos ¿cuándo?
cuando ponemos nuestros ojos en las cosas materiales, en las cosas físicas. Ahí nos afanamos y ahí nos turbamos. Y entonces cuando nosotros estamos pendientes de la situación económica en la que andamos y no nos damos cuenta que otros con menos dinero, con menos posibilidades, la pasan mejor, porque así es. Hermanos míos, entonces nos afanamos, nos turbamos y nos preocupamos. Y cuando nos preocupamos, entonces le damos mayor énfasis a tantas cosas que realmente nuestra relación con Cristo. Y olvidamos esa relación. ¿Por qué? Porque estamos afanados y estamos turbados. Ahora, la Biblia claramente dice, y a mí me gusta el versículo como lo pone el apóstol Pablo por allí en Romanos capítulo número 7, creo que es el versículo número 18, que pues Pablo dice, porque es que el querer está en mí, pero el hacerlo a veces me queda grande. Y nosotros sabemos lo importante que es para nosotros la relación con Cristo, pero a veces como que las necesidades nos llevan, como que a veces como que lo que pasa en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas y en este tiempo de pandemia y de angustia, pues nos dejamos llevar de eso y perdemos el foco. Muchos queremos imitar a María, pero nos comportamos como Marta. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades se nos trastocan, porque nuestras emociones nos juegan una mala pasada. Y entonces ahí es donde estamos. Y el Señor no está descalificando a Marta. Ahora, mire, les dije que el Señor Jesús estuvo por lo menos en 3 oportunidades en esta casa con Marta y con María. Una de esas oportunidades tiene que ver cuando Jesús fue para resucitar a Lázaro. Y ustedes se acordarán que allí Jesús habló con Marta. Y a Marta le dijo, oiga, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fue a Marta. A esa Marta turbada, a esa Marta afanada, fue a ella que le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y le pregunta a Jesús, ¿puedes tú, Marta, creer eso? Y usted puede leer allí en Juan capítulo número 11 la respuesta que da Marta. Marta le dice, claro, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el Mesías. Amado hermano, esa es una respuesta muy parecida a la que a Pedro no se le reveló carne ni sangre. Aquí Marta, una mujer profundamente espiritual, por eso no podemos decir que Marta está bien, que María está mal, o que María está mal, que Marta está bien. Aquí es un asunto de prioridades y eso fue momentáneo, creo yo. Porque inclusive si usted la sigue la pista a Marta, encontrará en Juan capítulo número 12 que Marta está en una venida de Jesús a la casa allí donde Simón y entonces allí es Marta la que está atendiendo y está sirviendo, pero la Biblia nos deja claro que allí no está ni turbada, ni enfadada, ni frustrada. Allí está gozando de la vida y de la visita que Jesús les hace. Entonces, hermanos, no se trata de bien o mal, se trata de nuestras prioridades. Y es posible que a través de lo largo de esta pandemia usted haya embolatado sus prioridades porque sus emociones le jugaron la mala pasada de confundir lo que era temporal con lo que era eterno. Es tiempo de arreglarlo. Es tiempo de tener una cita con el Señor y disfrutarla. El Señor no te está condenando. El Señor no te está desechando. El Señor le dijo a Marta, ¿puedes creer eso? Y yo te digo, amado, ¿puedes creer que Dios no se ha perturbado ni turbado? Él está sentado en su trono y la pandemia puede hacer todo lo que quiera. Él sigue en el control. Él sigue realmente en el control de todo lo que pasa en esta humanidad. Y yo estoy completamente seguro que ese virus en algún momento el Señor lo desactivará y se acabó su tal pandemia. Pero sí nos lleva, sí nos confronta a que nosotros realmente nos decidamos. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Quién es importante verdaderamente en nuestras vidas? Y yo vuelvo y les insisto, yo no estoy diciendo que trabajar, que hacer fortuna, que esté mal y que qué pecado y que qué perversos. No, mis amados. Lo que estoy apelando es a que recordemos nuestras prioridades y las pongamos en orden.
qué es lo que es verdaderamente prioridad en nuestras vidas y llegar a ese balance adecuado donde tenemos que trabajar. Claro que sí, no podemos que porque somos espirituales, entonces ahora alejarnos de las responsabilidades que sí tenemos y que las tenemos que cumplir y deudas que tenemos que honrar. Claro que sí, pero no podemos perder de vista que lo importante, lo verdaderamente necesario en nuestras vidas es la vida espiritual. Y ustedes recuerdan que aquí Jesús le dice a María, oiga, ella decidió la mejor parte. Por eso, número 3, mi amado hermano, quiero que veamos que María escoge la mejor parte. Escoge la mejor parte. Allí en el versículo número 42, Jesús dice de esta manera, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió, mis amados. Fue María la que escogió. Ahora, Marta también escogió. Ella había escogido pues atender bien al maestro, pero María escogió, dice aquí Jesús, la mejor parte, la que era necesaria, la que no le será quitada. Esta María nos recuerda, esta María realmente nos muestra de que qué es lo que es prioridad. Y si usted le sigue la pista a María, usted verá que María en las 3 ocasiones que se cruzó con Jesús, pues hace una diferencia y nos muestra claramente sus prioridades. Cuando Jesús llegó allí a la aldea de ellos para resucitar a Lázaro, Marta viene a decirle a María que el Señor la está buscando. Y la Biblia hace un llamado de atención muy interesante porque la Biblia muestra que María va delante de Jesús, dice llorando. Le dijo, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Era lo mismo que le había dicho Marta, solo que ella se lo dice llorando y de rodillas en actitud de adoración, postrada a los pies de Jesús. Esta María, ella sabía hacer las cosas desde el punto de vista de la adoración. Y allí usted verá que Jesús tiene una reacción muy particular, porque es cuando la Biblia dice que Jesús se conmovió en su espíritu y lloró. Hermano, ver el dolor de una hermana postrada a los pies de Cristo. La tercera vez fue allá en la casa de Simón, Juan capítulo 12, donde ella viene por la espalda de Jesús y rompe un cántaro de alabastro, un frasco de perfume muy costoso y unge los pies de Jesús, postrada a los pies de Jesús con lágrimas. En adoración al Señor. Ella tenía claras las prioridades. No fue un asunto que ella hizo de momento. Es que, hermanos míos, las emociones sí nos pueden jugar una mala pasada, pero si no le prestamos atención a eso, eso se puede quedar como una decisión en nuestras vidas. Por eso, de corazón tenemos que tomar la decisión. Para mí, prioridad es Cristo. Prioridad es mi vida espiritual, prioridad es mi relación con el Señor. Es de allí que yo saco la vida, es de allí que yo saco la vida eterna, es de allí que yo puedo tener una relación en la eternidad con mi Cristo. Es allí, amados hermanos, y eso no es algo ocasional. Aquí dice claramente que una sola cosa, amado, podemos hacer una cantidad de cosas, pero Jesús dice que solo una es necesaria. Solo una. Damos muchas vueltas, hacemos muchas cosas, conquistamos muchos reinos, hermanos míos, amontonamos muchos dineros y muchas cosas, pero solo una es necesaria y Jesús la define. María la hizo y esa no le será quitada. ¿Sabe, hermano mío, que tu relación con el Señor pasará a la eternidad? Pasará a la eternidad. Mira que nuestra salvación será lo que nos acompaña a la eternidad. Lo espiritual de nuestra vida realmente es lo más importante. Y no quiero decir que lo otro no tenga sentido. Qué hermoso es notar que el Señor le dice, Marta, Marta. Y no que tu servicio, Marta, ha sido malo. No.
Está bien, pero en este momento María escogió la mejor parte. Piensa una cosa. Quizás, mis amados, Marta, estaba muy preocupada por hacerle un buen sancocho. Pero cuando Jesús le dice a Marta que María escogió la mejor parte, es que María escogió una mejor comida. Una comida que no era frijoles y arroz. María escogió una comida que es el pan de la vida. Una comida que realmente es ese Cristo para nosotros. Esa comida espiritual, ese maná venido del cielo, que en esta Navidad lo podemos disfrutar. No porque Jesús haya nacido el 25, no, Jesús no nació en el 24, ni tampoco en diciembre, yo no sé, pero ¿qué me interesa, mi amado? Me interesa, amados, que Jesús vino a esta tierra, que lo podemos tener en nuestro corazón, que podemos disfrutar de esa relación con Él, que esa es nuestra prioridad, que tamales, que buñuelos, muy importantes, muy interesantes, pero prioridad es nuestra relación con el Señor. Amados, yo quiero concluir esta enseñanza con un versículo muy conocido por todos ustedes. Está en el capítulo número 6, en el libro de Mateo, el versículo número 33. Claramente todos los cristianos lo sabemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ay, hermanos míos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas por lo que tú te afanas y te turbas serán añadidas. Hermanos míos, hoy es día de que nada nos distraiga de nuestro anhelo de servir, de relacionarnos, de estar cerca del Señor. Que nada nos distraiga de nuestra relación con el Salvador. Que nos podamos sentar a los pies del Señor. Que podamos disfrutar de su cercanía, que podamos disfrutar de su relación, que podamos pasar tiempo en su presencia, que podamos acercarnos a Él y levantar nuestras manos y decirle: Señor, te amo, y disfrutar esos segundos que a veces, como dice una canción, serían una eternidad. Hermanos míos, que el mundo se puede detener, pero nuestra relación con el Señor se mantiene vigente. Hermanos, yo no comparo a Marta y a María. Yo creo que Marta era tan discípula como María, tan devota al Señor como María. Pero Marta por un momento se confundió. ¿Qué es lo que nos puede pasar a usted y a mí? Quizás en esta pandemia nos confundimos temporalmente, pero es hora de volver a lo que es nuestra prioridad. No se trata de una cosa o la otra, se trata de qué es importante verdaderamente para nuestras vidas. ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu rostro y vamos a orar? Bendito Señor, yo quiero darte gracias que tú nos das la oportunidad en este día, Señor, de reacomodar nuestras prioridades, de decir: Jesús, tú eres prioridad. Mi relación con el Padre Celestial es prioridad. Padre mío, que nada más importante que tú en mi vida, Señor. Padre, que el mundo puede desaparecer, pero tú eres prioridad, Señor. Y Padre, si han habido momentos, Señor, donde te relegamos a un segundo, tercero, cuarto lugar, o quizás ni nos acordamos de ti, Señor, yo hoy quiero decirte: Señor, perdónanos. Perdóname, Dios, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque, Señor, perdí de foco, me dejé llevar de las circunstancias, me dejé llevar quizás momentáneamente, Señor, de la angustia que me generó, Padre, la falta de trabajo, la dificultad en el trabajo, Señor. Pero, Padre, hoy quiero volver a casa, Señor. Padre mío, yo hoy oro porque cada persona pueda entender, Señor, que Navidad es tiempo de disfrutar contigo, Señor, por encima de tantas cosas, Dios, que nos podamos replegar sobre tu pecho, Señor, y decirte al corazón que te amamos, Dios, que te amamos, que deseamos servirte, pero que deseamos disfrutar, Señor, el servicio que ofrecemos a ti, Señor.
que eres tan importante y eres tan especial para nosotros, Dios. Muchas gracias, Padre, que Señor, hoy, Padre mío, tenemos que recordar que tu palabra nos enseña, Señor, que por nada estemos afanosos, Señor. ¿Por qué? Porque no confiamos, Padre, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, sino que confiamos en el Señor de la gloria, que nosotros hoy podemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyamos en nuestra prudencia, sino que, Padre, nos confiamos en ti, y así nuestro entendimiento, Señor, te reconoce en todos nuestros caminos, Señor, y podemos saber que tú nos ayudas, Dios, que tú, Padre mío, extiendes tu mano y nos salvas, Dios. Padre, que tú nos has guardado, Señor, que tenemos el testimonio de que tú, Padre, nos sostienes con la diestra de tu poder. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Padre. Señor, en este día ponemos nuestras prioridades en orden, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y yo te digo, mi amado, una pregunta: ¿tienes tus prioridades en orden? Porque si no las tienes, hoy es día de que lo hagas. Corrige el curso de tu vida y nos vemos la semana que viene, si el Señor lo permite. Que tengan un buen tiempo y los amamos con el corazón. Bendiciones.